Un perro de la unidad CAL 9 cambió para siempre el destino de 7 niños, cuando, en un gesto que desafiaba todos los protocolos, entregó una mochila sospechosa directamente en las manos de los policías. El tiempo corría en contra de la vida de los pequeños, ocultos en un lugar que jamás habría sido descubierto sin el extraordinario instinto de aquel animal. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El silencio de la madrugada se cernía sobre las desiertas calles de Salvador, roto únicamente por el rítmico sonido de las patas de Max contra los adoquines húmedos. El pastor alemán de la unidad K9 avanzaba con determinación, sus orejas atentas captando cada susurro de la ciudad dormida. Su pelaje negro y dorado brillaba bajo la tenue luz de las farolas, mientras olfateaba el aire con creciente inquietud. A su lado caminaba João Silva, un veterano de la corporación cuyos ojos cansados delataban noches de insomnio. El hombre se ajustó la funda de la pistola en la cintura mientras observaba a su compañero canino, admirando la confianza con que Max seguía adelante. La brisa marina traía consigo el aroma característico de la bahía, pero ni siquiera eso lograba apaciguar los oscuros pensamientos que atormentaban a João. «Tranquilo, compañero», murmuró, más para sí mismo que para el perro. El recuerdo del caso Mendonça aún lo perseguía. Habían pasado 3 años desde que no llegó a tiempo para salvar a aquella familia. El policía tragó saliva, sintiendo el peso de aquel fracaso sobre sus hombros, como una capa de plomo. Max se detuvo en seco, con el cuerpo tenso como una cuerda. Su hocico tembló, captando algo que los sentidos humanos no podían percibir. El perro se giró hacia una pila de cajas de cartón desechadas, junto a un estrecho callejón, y emitió un gemido bajo que João conocía bien. «¿Qué encontraste, Max?», preguntó, acercándose con cautela. El animal olfateaba con insistencia las cajas empapadas por la fina llovizna que caía. Con las patas delanteras, comenzó a apartar los obstáculos, revelando algo que heló la sangre de João. Una mochila infantil de colores, con estampados de superhéroes, yacía parcialmente oculta. Lo que llamó la atención inmediata del policía fueron las manchas oscuras que cubrían parte de la tela. Sangre aún fresca. Las miradas de João y Max se cruzaron en un instante de entendimiento mutuo. El policía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras se agachaba para examinar el objeto. La ciudad dormía, ajena a lo que acababa de ser descubierto, pero el agudo instinto de Max había captado el primer hilo de un oscuro misterio. «Buen trabajo», susurró João, acariciando brevemente la cabeza del pastor alemán mientras tomaba su radio. Algo terrible ha sucedido, y la mochila ensangrentada era solo el comienzo. El perro permaneció alerta, como si supiera que aquella noche sería solo el preludio de una misión que pondría a prueba los límites de ambos. El olor metálico a sangre impregnaba el aire húmedo de la noche, mezclándose con el aroma de la lluvia que comenzaba a caer sobre Salvador. João Silva sostuvo la pequeña mochila infantil ensangrentada con manos temblorosas, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad crecía a cada segundo. El policía abrió la cremallera con cuidado, revelando un cuaderno escolar con dibujos de colores y un pequeño oso de peluche manchado de rojo. Se le revolvió el estómago. «Tenemos que encontrarla», le murmuró a Max, que mantenía el hocico atento, analizando cada partícula en el aire. El pastor alemán olfateaba intensamente. Sus fosas nasales dilatadas captaban información invisible para los ojos humanos. La lluvia comenzó a arreciar, amenazando con borrar las huellas que podrían llevar a los niños desaparecidos. João sintió la desesperación crecer en su pecho, recordando el último caso en el que llegó demasiado tarde. No podía volver a fallar. Sus dedos apretaron la mochila mientras observaba a Max moverse inquieto entre las cajas de cartón empapadas. De repente, el perro K9 emitió un gruñido bajo y controlado, su señal de alerta.
Sus orejas se irguieron atentas, y su cuerpo musculoso se tensó como la cuerda de una guitarra. Joao conocía esa postura. Max había encontrado algo. Sin dudarlo, el animal se adentró en un callejón estrecho, sus patas silenciosas sobre los adoquines mojados. El policía lo siguió, sintiendo las gotas heladas correr por su rostro mientras atravesaban un laberinto de callejuelas mal iluminadas. La mochila, aún en sus manos, parecía pesar 1 tonelada. «Vamos, compañero», susurró João, confiando ciegamente en el instinto de Max. El perro zigzagueaba entre contenedores de basura y escombros, tan decidido como si siguiera un mapa invisible trazado en el aire. Tras 5 minutos de tensa caminata, Max se detuvo en seco frente a un edificio abandonado. Una puerta oxidada, parcialmente cubierta por enredaderas, parecía ser el foco de su atención. El perro se plantó frente a la entrada, mirando a Joao con esos ojos inteligentes que decían más que 1000 palabras. Fue entonces cuando ambos oyeron unos sonidos ahogados, casi imperceptibles bajo el repiqueteo de la lluvia. Voces infantiles, un llanto contenido. Joao no podía distinguirlo con claridad, pero su corazón se disparó en el pecho. Max comenzó a arañar la puerta con las patas delanteras, dejando marcas en el óxido. El policía pegó la oreja a la superficie metálica, conteniendo la respiración. Sí, eran sonidos humanos, débiles, lejanos, pero definitivamente estaban allí. Alguien estaba al otro lado de esa puerta, y el tiempo se estaba agotando. El olor a moho impregnaba el aire, mezclándose con la humedad que se escurría por las paredes desconchadas. Joao Silva empujó la puerta oxidada con el hombro, sintiendo la madera podrida ceder bajo su peso. El crujido resonó en el ambiente oscuro, casi ahogando los sollozos débiles que provenían del interior. Max entró primero, olfateando el suelo con determinación, su pelaje erizado en máxima alerta. El policía encendió la linterna y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando una escena que le revolvió las entrañas. En el centro de la habitación, atada a una silla vieja, había una niña pequeña. Ana Oliveira temblaba, con los ojos desorbitados, reflejando el terror vivido en las últimas horas. Su cabello oscuro estaba enmarañado, y manchas de suciedad cubrían su pálido rostro. Las cuerdas en sus muñecas habían dejado marcas rojas en su delicada piel. «Ya estás a salvo», susurró João, acercándose despacio para no asustarla más. Sus dedos trabajaron rápidamente en las ataduras mientras intentaba contener la rabia que crecía en su pecho. ¿Quién sería capaz de hacerle esto a una niña? Ana no habló, pero sus ojos lo decían todo. Una y otra vez, lanzaba miradas hacia un rincón oscuro de la habitación, como si intentara comunicar algo urgente. Joao siguió su mirada, dándose cuenta de que la niña trataba de alertarlo sobre algo o alguien. Max, demostrando una sensibilidad que solo los perros parecen poseer, se acercó con suavidad a Ana. El pastor alemán, normalmente imponente e intimidador durante los operativos, se transformó por completo. Con una delicadeza sorprendente, lamió la mano de la pequeña, como si quisiera decirle: «Estoy aquí para protegerte». El gesto del animal trajo la primera señal de alivio al rostro de la niña. Una lágrima rodó por su mejilla, mientras finalmente relajaba los hombros, permitiéndose creer que el rescate era real. ¿Hay alguien más aquí?», preguntó Joao en voz baja, sin dejar de prestar atención a las miradas de la niña hacia el rincón oscuro. Ana solo asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. El trauma estaba estampado en cada centímetro de su pequeño cuerpo. 8 años de vida y ya cargaba un peso que muchos adultos jamás conocerían. El policía terminó de soltar las cuerdas y se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia prudente para no intimidarla. «Voy a sacarte de aquí. Te lo prometo»,
Max y yo vamos a protegerte. El perro, como si entendiera cada palabra, se colocó en actitud protectora junto a la niña. Su presencia parecía ofrecerle a Ana más consuelo que cualquier palabra en aquel momento. La conexión instantánea entre la niña traumatizada y el animal entrenado era casi palpable en el aire pesado de aquella casa abandonada en Salvador. Con manos temblorosas, João Silva desató las cuerdas que aprisionaban las muñecas de Ana Oliveira. La niña, todavía en estado de shock, se derrumbó en los brazos del policía. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento, pero había una chispa de determinación en sus ojos castaños. Después de unos segundos aferrada al uniforme de João, Ana se apartó ligeramente y con una voz casi inaudible, susurró: «Hay más niños. Todavía están aquí». El corazón del policía se desbocó. Aquellas palabras lo cambiaban todo. Lo que parecía ser el rescate de una única víctima se transformaba en una operación mucho mayor. La esperanza, que João había perdido tras su último fracaso profesional, renació como una llama en su pecho. «¿Sabes dónde están, Ana?», preguntó, manteniendo la voz serena para no asustarla más. La niña negó con la cabeza, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas sucias. Max, al percibir la angustia de la pequeña, se acercó y lamió delicadamente su mano, como si le prometiera que todo saldría bien. El perro levantó entonces el hocico, captando un olor que João no podía percibir. El pastor alemán comenzó a olfatear el suelo de madera podrida, moviéndose metódicamente por la oscura habitación. Sus agudos instintos lo guiaron hasta un rincón donde una muñeca de trapo, raída y sin un brazo, yacía abandonada. Max ladró una vez, llamando la atención de su compañero. João se acercó, aún con Ana en brazos, y notó un trozo de papel arrugado parcialmente oculto bajo el juguete. Con cuidado, tomó el papel y lo desdobló. Era una dirección garabateada a toda prisa, con una caligrafía temblorosa que sugería miedo y urgencia. Debajo había un dibujo simple, 7 círculos, como si representaran a 7 personas. 7, murmuró João, mirando a Ana. ¿Son 7 niños? La niña asintió, aferrándose con más fuerza al policía. La dirección era de un lugar en el puerto de Salvador, no muy lejos de allí. João reconoció la zona. Un conjunto de almacenes antiguos, el lugar perfecto para esconder a las víctimas sin llamar la atención. «Primero vamos a sacarla de aquí», le dijo al perro, que mantenía los ojos fijos en los suyos, como si comprendiera cada palabra. João sabía que aquel trozo de papel vinculaba el caso con algo mucho más grande, posiblemente una red de tráfico de niños que operaba en la ciudad. El tiempo era crucial. Cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para aquellos pequeños rehenes. «Has sido muy valiente», le susurró a Ana mientras caminaba hacia la salida, con Max abriendo camino. «Ahora, vamos a salvar a tus amigos». Fuera de la casa abandonada, Salvador estaba inmersa en las fiestas juninas. Banderines de colores se balanceaban entre las farolas, mientras el olor a maíz cocido se esparcía por las calles empedradas. João Silva abrazó a Ana Oliveira con fuerza, protegiéndola contra su pecho. La niña, aún temblando, se aferraba a la camisa del policía, como si su vida dependiera de ello. Max, siempre el perro más centrado de la unidad K9, de repente irguió las orejas en señal de alerta. Un estruendo rasgó el cielo, el primero de muchos fuegos artificiales que estallaron en una cascada de luces sobre la ciudad. El pastor alemán retrocedió, desorientado. Sus agudos sentidos, normalmente su mayor ventaja, se convirtieron en su debilidad cuando otro estallido reverberó entre los edificios antiguos. «Vamos, Max», lo llamó João, al notar el malestar de su compañero. Pero el perro giraba en círculos, perdiendo momentáneamente el rastro que seguía con tanta determinación. El estruendo de los festejos confundía sus agudos sentidos.
haciendo imposible distinguir los sonidos importantes de los festivos. Un acordeón comenzó a sonar en algún lugar cercano, acompañado por tambores y triángulos. Un grupo de bailarines de cuadrilla pasó corriendo, vestidos con coloridos trajes de fiesta, ajenos al drama que se desarrollaba. Ana escondió el rostro en el hombro de João, asustada por el repentino movimiento. «Tenemos que llegar a la comisaría», murmuró el policía, sintiendo el peso de la pequeña en sus brazos. La tensión crecía en su pecho mientras observaba a Max intentar recuperar la concentración. El tiempo era oro. Los otros niños seguían en peligro. El perro olfateaba el aire desesperadamente, tratando de filtrar los aromas de comida típica y pólvora para reencontrar el rastro. João comenzó a correr hacia la comisaría, sabiendo que necesitaba poner a Ana a salvo antes de continuar la búsqueda. A cada paso, sentía el fracaso del pasado amenazando con regresar, recordándole a otra niña que no pudo salvar a tiempo. Max finalmente pareció encontrar un punto de referencia. Con un ladrido decidido, comenzó a seguir a João y a Ana, todavía visiblemente perturbado por los estallidos, pero negándose a abandonar su misión. El trío avanzaba a contracorriente de la multitud que se dirigía a la plaza principal. Las luces de colores se reflejaban en los ojos asustados de Ana, mientras João apretaba el paso. La comisaría estaba a solo unas pocas manzanas, pero cada segundo parecía una eternidad. Las luces fluorescentes de la comisaría de Salvador parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras inquietas sobre el pálido rostro de Ana Oliveira. La pequeña de 8 años, todavía temblando, se abrazaba las rodillas mientras intentaba explicar dónde podrían estar sus amigos. Al otro lado de la sala, María Santos se ajustaba la placa de identificación en su impecable chaqueta. Sus ojos calculadores alternaban entre las notas y el teléfono. «Este caso podría ser exactamente lo que necesito para el ascenso a comisaria», murmuró la detective para sí misma, ignorando los sollozos de la niña. Con gestos mecánicos, María organizaba las pruebas sobre la mesa, más preocupada por la repercusión mediática que por el tiempo que se agotaba para los otros niños. João observaba la escena con creciente indignación. El agente conocía de sobra aquella impostura. Para la detective María Santos, su imagen siempre estaba por encima de las víctimas. Se acercó a la niña y le ofreció un vaso de agua, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Ana, sé que estás asustada, pero cada detalle que recuerdes puede salvar a tus amigos», dijo con voz suave, mientras María, al fondo, resoplaba con impaciencia. En un rincón de la sala, Max se negaba a tumbarse en la manta improvisada. El pastor alemán, a pesar de tener una pata delantera herida por los cristales rotos de la casa abandonada, se mantenía en alerta. El perro K9 olfateaba con insistencia la mochila ensangrentada, ignorando las órdenes de que descansara. «Ese animal necesita que lo vea un veterinario», comentó María con desdén. «Está entorpeciendo mi investigación». Como si entendiera la crítica, Max intensificó su comportamiento, arañando la tela de la mochila infantil. João se percató de la insistencia de su compañero y vació todo el contenido sobre la mesa. Lápices de colores rotos, cuadernos rasgados y una pequeña caja de música con una bailarina. De repente, la caja empezó a sonar por sí sola, una melodía suave y melancólica que hizo que Ana levantara la cabeza. «Esa es la canción de Luana», susurró, con los ojos desorbitados. João examinó el objeto con cuidado y descubrió un mecanismo oculto en la base. Al presionarlo, se abrió un compartimento secreto que reveló un pequeño trozo de papel doblado. Max ladró una vez, como aprobando el hallazgo. «Son coordenadas», murmuró João, desplegando el papel con manos temblorosas. «Y un nombre. Almacén Estrella de Mar». María Santos le arrancó el papel de las manos. «Esto es una prueba oficial. Organizaré una operación táctica para mañana a primera hora».
Mañana será demasiado tarde, protestó Joao, mientras Max gruñía en voz baja a la detective. Ana, aún acurrucada, alzó la vista cuando Max se acercó a ella. La niña acarició el pelaje del pastor alemán y, en un susurro casi inaudible, confirmó. Es allí. Les oí hablar del puerto muchas veces. Cada minuto perdido podía significar una vida. En ese momento, la puerta de la comisaría se abrió con un chirrido. Doña Estela Costa entró, apoyándose en un gastado bastón de madera. La anciana de 72 años, conocida por su atención al detalle, caminó decidida hasta el mostrador. Necesito hablar con el responsable, anunció, ajustándose el chal de colores sobre los hombros. Tengo información importante. María apareció, evaluando a Estela con una mirada impaciente, más preocupada por la rueda de prensa que planeaba dar que por el testimonio de una anciana. He visto una furgoneta oscura merodeando por nuestra calle, relató doña Estela, ignorando la expresión de desinterés de la detective. Todas las noches, a la misma hora. Anoche, vi cómo trasladaban a unos niños a otro vehículo. Sus astutos ojos se fijaron en Joao. ¿Y consiguió ver la matrícula?, preguntó él, acercándose. Parcialmente, respondió Estela, sacando un papel de su bolso de ganchillo. Anoté lo que pude ver, a pesar de mi vista cansada. Joao sintió una opresión en el pecho. La detective parecía más interesada en los focos que en el bienestar de los niños. Algo no olía bien, y no podía deshacerse de la sensación de que había gente corrupta dentro del propio cuerpo. Seguiré la pista de doña Estela por mi cuenta, murmuró para sí mismo, acariciando la cabeza de Max mientras sacaba su móvil y desactivaba el GPS. Cuando se dirigía a la salida, la voz de María cortó el aire. Silva, ¿a dónde cree que va? Estamos en medio de una operación. A comprobar una pista. Vuelvo enseguida, respondió secamente. Max, percibiendo la tensión, tiró del pantalón de Joao con los dientes, guiándolo hacia la puerta. El instinto del animal nunca fallaba. La brisa salada del puerto de Salvador los envolvía mientras Max olfateaba sin descanso la arena húmeda. De repente, el perro se detuvo y empezó a cavar con determinación. Joao se acercó y, removiendo la arena, descubrió unas bolsas de plástico enterradas. El corazón se le encogió cuando abrió la primera. Ropa de niño. Pequeñas camisetas de colores, pantalones cortos, calcetines diminutos. Cada prenda era como un puñetazo en el estómago, un doloroso recordatorio de su último fracaso. Max ladró de repente. A lo lejos, una furgoneta oscura apareció en la zona del puerto, avanzando lentamente. Joao se llevó instintivamente la mano al arma. Cuando sus miradas se cruzaron con la del conductor, el tiempo pareció congelarse. El hombre lo reconoció y, sin dudarlo, aceleró bruscamente. «¡Maldita sea!», gritó Juan, corriendo hacia el patrullero. La persecución comenzó, frenética, por las estrechas calles del centro histórico. La furgoneta serpenteaba entre coches y peatones asustados, con Joao pisándole los talones. Las luces del patrullero iluminaban las fachadas de las antiguas casonas mientras las sirenas rasgaban el aire de la noche bahiana. La furgoneta se dirigía hacia el Pelourinho, donde las calles se hacían aún más estrechas y la multitud aumentaba. Tras una curva, el vehículo derrapó violentamente y desapareció en la oscuridad. Frustrado, Joao golpeó el volante. Se arrodilló para examinar las marcas de los neumáticos en el asfalto mojado. Fue entonces cuando Max, con su agudo olfato, encontró algo entre los restos de la huida. Una cinta de pelo de colores, idéntica a la que Ana había descrito entre lágrimas. «Estamos cerca, compañero», susurró, guardando la prueba. Pero Max parecía inquieto. El animal empezó a tirar de su pantalón, ignorando la dirección que indicaban las marcas de los neumáticos. Años de trabajo con Max
Le habían enseñado a confiar en el instinto excepcional del animal. A regañadientes, decidió seguirlo. El perro se lanzó a correr por un callejón estrecho y mal iluminado. Tras 10 minutos, llegaron a una construcción a medio terminar, un esqueleto gris contra el cielo nocturno. Max se detuvo en seco, con las orejas en alerta. Fue entonces cuando Joao lo oyó. Unos sonidos ahogados que venían del interior. Voces de niños, susurros y un llanto contenido que le heló la sangre. «Lo conseguiste, compañero», murmuró con la voz quebrada. «Vamos a sacarlos de aquí». Max avanzó por un pasillo oscuro y se detuvo ante una puerta metálica, arañándola mientras emitía un gemido. Joao oyó pequeños sollozos al otro lado. «Estamos aquí para ayudar. Mantened la calma», anunció con voz firme. La cerradura estaba atascada. Sin pensarlo 2 veces, embistió la puerta con el hombro. Al tercer impacto, el metal cedió, pero un borde afilado le abrió un corte profundo en el brazo. La sangre manó con abundancia, pero la adrenalina bloqueó el dolor. La escena era desoladora. 7 niños estaban atados en distintos rincones de la húmeda y oscura estancia. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se contrajeron ante la repentina luz. Max, demostrando una sensibilidad que contrastaba con su porte de trabajo, se acercó lentamente a cada niño. «Es el perro policía», susurró un niño de unos 6 años, con la voz rota por la deshidratación. Max permitió que cada niño le acariciara el pelaje, ofreciendo un consuelo silencioso que ninguna palabra podía proporcionar en aquel momento. Una niña de trenzas deshechas extendió una mano temblorosa y acarició la cabeza del animal, mientras lágrimas de alivio resbalaban por su rostro sucio. Joao, ignorando la herida que le punzaba en el brazo, usó su navaja para cortar las cuerdas que ataban a los pequeños. «Ya estáis a salvo», repetía mientras liberaba a cada uno. Sus manos expertas trabajaban con una rapidez que desafiaba el dolor creciente. Los niños, todos con claros signos de agotamiento y hambre, se arremolinaron alrededor del policía y del perro. Un chico mayor, de unos 10 años, intentó ponerse en pie, pero sus piernas flaquearon. Joao lo sostuvo con su brazo sano. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí?», preguntó el policía, mientras Max continuaba su labor de confortar a los más pequeños. «Días, creo», respondió una niña de pelo rizado. «Solo nos daban agua y pan duro». Joao notó que algunos niños presentaban moratones y rasguños. A pesar de la debilidad, sus ojos brillaban con una esperanza renovada al ver a Max, que parecía comprender a la perfección su papel en aquel rescate. El perro se apostó en la puerta como un guardián silencioso, mientras el policía organizaba al grupo para la salida. «Vamos a salir de aquí. Seguid a Max. Él conoce el camino», les indicó Joao, presionando la herida que comenzaba a palpitar con intensidad. Los niños, aún exhaustos, encontraron fuerzas para seguir a su salvador de 4 patas. Un trueno rasgó el cielo de Salvador, anunciando la llegada de una tormenta tropical. Joao Silva miró con preocupación el techo de la construcción inacabada, de donde empezaban a desprenderse trozos de hormigón. Los niños, todavía traumatizados por el cautiverio, se encogieron unos contra otros al oír el estruendo. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», dijo el policía, tratando de mantener la calma mientras observaba las paredes húmedas que parecían vibrar con cada nueva ráfaga de viento. La vieja estructura gemía peligrosamente, como si suplicara derrumbarse. Max, a pesar de la herida en la pata delantera que le hacía cojear visiblemente, asumió el liderazgo natural del grupo. El pastor alemán olfateó el aire, cargado de humedad y polvo, identificando la ruta más segura entre los escombros. Sus instintos de perro K9 permanecían afilados, incluso bajo una presión extrema. «Seguid a Max», ordenó Joao a los niños, mientras cargaba a la más pequeña,
que apenas podía caminar. Él conoce el camino. El perro avanzó por los pasillos oscuros, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que todos lo seguían. Su silueta oscura contrastaba con las paredes grises, convirtiéndose en un faro de esperanza para el grupo. Cuando uno de los niños tropezó, Max regresó de inmediato, empujándolo suavemente con el hocico para que se levantara. La lluvia arreciaba fuera, convirtiendo el suelo en un barro resbaladizo. Otro trueno sacudió la estructura, haciendo que una viga de madera se desplomara a pocos metros de ellos. Dos de las niñas gritaron, pero el policía las calmó con palabras firmes. Confiad en Max. Él nos sacará de aquí. El animal, como si entendiera la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, se mantuvo imperturbable. Cuando llegaron a un corredor bloqueado por escombros, el perro encontró rápidamente un paso alternativo, guiándolos por un camino más estrecho. El sonido de la tormenta se mezclaba con los sollozos aliviados de los 7 niños. Uno de ellos, un niño de aproximadamente 10 años, extendió su mano temblorosa para tocar el pelaje mojado del pastor alemán, buscando consuelo en su presencia. ¿Es mágico?, le susurró una de las niñas a Ana Oliveira, quien, a pesar del agotamiento, sonrió por primera vez. No, respondió Ana, observando cómo Max esperaba pacientemente a que todos pasaran por una abertura estrecha antes de continuar. Es un héroe. Cuando finalmente divisaron la salida, la lluvia caía en densas cortinas. João Silva abrazó a los niños, protegiéndolos tanto como pudo con su propio cuerpo, mientras Max permanecía alerta, asegurándose de que ninguna amenaza los sorprendiera en aquel momento de vulnerabilidad. Para aquellos niños rescatados, el coraje del perro se había convertido en la única esperanza tangible en un mundo que solo les había mostrado crueldad. La tormenta se abatía sobre Salvador con una furia implacable. João Silva y los niños rescatados luchaban contra la lluvia torrencial, mientras Max, aunque exhausto, se mantenía alerta, guiando al grupo por las calles inundadas. El policía intentó una vez más contactar con la comisaría, pero su radio solo emitió estática. Central. Aquí Silva. Necesito refuerzos inmediatos. Estoy con 7 niños rescatados. Repito, 7 niños. ¿Hay alguien a la escucha? Solo el persistente siseo de la estática le respondió. João intentó ajustar la frecuencia. Comprobó la batería. Todo parecía funcionar. Fue entonces cuando se dio cuenta. No era un fallo técnico. Alguien estaba bloqueando deliberadamente su comunicación. Un escalofrío le recorrió la espalda. El policía miró a los niños empapados y luego a Max, que lo observaba con ojos atentos, como si comprendiera la gravedad de la situación. La desconfianza se extendió como un veneno por sus venas. Había un traidor en el cuerpo. No podemos volver a la comisaría, murmuró para sí mismo. Ana Oliveira, temblando de frío, tiró de la manga de su camisa. Tengo miedo, tío João. Él se agachó a la altura de la niña. Todo va a salir bien. Confía en mí y en Max. El pastor alemán lamió delicadamente la mano de la niña, como si sellara aquella promesa. João sabía que necesitaban un refugio seguro, lejos de los ojos de la policía. Solo había un lugar al que podían ir. Vamos a casa de doña Estela, decidió. La sospecha corroía sus pensamientos mientras guiaba al grupo por las calles estrechas. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿María Santos, con su desmedida ambición? ¿O sería alguien más cercano, alguien en quien confiaba? La lluvia les castigaba el rostro mientras avanzaban. João llevaba en brazos a uno de los niños más pequeños, que apenas podía caminar. El peso de un fracaso pasado amenazaba con aplastarlo. El recuerdo de otro niño al que no pudo salvar años atrás. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo a fallar de nuevo. Max se detuvo de repente, con las orejas en alerta. Se acercaba un vehículo.
El policía les hizo una señal para que todos se escondieran en un callejón. Un coche patrulla pasó lentamente, sus faros rastreando las calles. No confiéis en nadie, susurró Juan a los niños. Solo en Max y en doña Estela. Cuando el peligro pasó, reanudaron el camino. La determinación de Juan crecía a cada paso. Esta vez sería diferente. Esta vez no fallaría. Aunque tuviera que enfrentarse a todo el cuerpo, aunque el enemigo fuera alguien a quien llamaba amigo, él protegería a aquellos niños. A lo lejos, la casa de Estela Costa apareció como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Juan apretó el paso, con Max a su lado, su único compañero verdaderamente fiable en aquella noche de traiciones. Ana Oliveira, sentada al borde de la cama y envuelta en una manta de colores, encontró fuerzas para compartir algo que había guardado. A pesar de que sus ojos aún estaban marcados por el miedo, mientras João Silva se acercaba con una taza de chocolate caliente, la niña de 8 años susurró con voz temblorosa. «Tío João, les oí hablar de un policía. Lo llamaban nuestro amigo en la comisaría». Ana hizo una pausa, tratando de recordar más detalles. Decían que él les avisaba cuando os estabais acercando. El rostro del policía palideció. Aquellas palabras cayeron como un mazazo en su pecho. ¿Era posible que alguien del cuerpo estuviera implicado? Las sospechas recayeron sobre personas que consideraba aliados, compañeros de años. João sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La confianza, ya frágil por experiencias pasadas, terminó de hacerse añicos. ¿Estás segura, Ana? ¿Recuerdas algún nombre?, preguntó él, intentando mantener la voz firme para no asustar más a la niña. La pequeña negó con la cabeza, abrazándose las rodillas. Max, percibiendo la tensión, se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de la niña, ofreciéndole un consuelo silencioso. Al otro lado de la casa de doña Estela Costa, el aroma reconfortante del maíz y la canela impregnaba cada rincón. La anciana se movía con una energía sorprendente entre la cocina y la mesa, preparando comidas que evocaban la infancia y la seguridad. Bizcocho de maíz, mazamorra y gachas de tapioca se servían en porciones generosas para los niños rescatados. Comed, mis pequeños. La comida alimenta el cuerpo y sosiega el alma, decía Estela con su sabiduría sencilla, mientras ayudaba a los más pequeños a sostener las cucharas. La modesta casa, con sus paredes desconchadas y muebles antiguos, se había transformado en un santuario. Viejas fotografías en las paredes daban testimonio de décadas de vida, y cada objeto parecía contar una historia de resistencia. Los pequeños, antes aterrorizados, ahora se acurrucaban en los sofás gastados, encontrando allí el calor que les habían robado. João observaba la escena desde la puerta de la cocina, dividido entre la gratitud por la bondad de Estela y la angustia de la traición revelada por Ana. ¿Cómo podría continuar la investigación sin saber en quién confiar? ¿A quién recurrir cuando la propia policía podía estar comprometida? En ese momento, solo 2 certezas permanecían inquebrantables: la lealtad de Max, que no se apartaba del lado de Ana, y la bondad incondicional de Estela, que había convertido su humilde hogar en el único puerto seguro en medio de una tormenta que aún no había pasado. La tormenta por fin comenzó a amainar, dejando el cielo de Salvador de un tono grisáceo que reflejaba la tensión de los últimos días. Max, aún con el pelaje húmedo, olfateaba el aire con una determinación renovada. El pastor alemán tiró de la correa, indicándole a João Silva que debían regresar al puerto. El policía, confiando plenamente en el instinto de su compañero, no lo cuestionó. Mientras caminaban por las calles mojadas, João sentía un dolor punzante en el brazo herido durante el rescate. Aún así, siguió al perro con paso firme. El olor a salitre se intensificó a medida que se acercaban a la costa. Max, con el hocico pegado al suelo, seguía un rastro invisible para los ojos humanos,
pero perfectamente claro para su olfato entrenado. En el puerto, el animal corrió directamente hacia una zona de contenedores abandonados. Olfateando cerca del agua, comenzó a cavar frenéticamente en la arena húmeda. Joao se acercó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón cuando Max desenterró un pequeño zapato de niño. No muy lejos, encontraron otras pertenencias, un cuaderno escolar empapado y un pequeño collar con un colgante de mariposa. «Hay más niños», murmuró el policía, arrodillándose para examinar los objetos. «El horror está lejos de terminar». Max ladró en señal de asentimiento, continuando su rastreo. Cada nuevo indicio era como una puñalada en el pecho de João. El policía fotografió todo con su móvil, documentando meticulosamente las pruebas que encontraban. Sus pensamientos volaron hacia Ana Oliveira y los otros niños rescatados, ahora a salvo en casa de doña Estela. De vuelta en el refugio improvisado, João encontró a los 7 niños sentados en círculo, mientras la anciana les servía chocolate caliente en tazas de colores. A pesar de los traumas recientes, los pequeños ya mostraban signos de recuperación, gracias a los afectuosos cuidados de la señora. «Os lo prometo a cada uno de vosotros», dijo João, arrodillándose en el centro del círculo. «Vamos a encontrar a quien hizo esto y se hará justicia». Los ojillos asustados lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Ana, la más valiente del grupo, extendió la mano y tocó el brazo herido del policía. «Usted, Max y doña Estela sois nuestros héroes», susurró. Joao sabía que no podía confiar en todos dentro del cuerpo después de los recientes descubrimientos. Pero al mirar a Max, que ahora descansaba junto a los niños, y a Estela, que organizaba mantas limpias, sintió una certeza reconfortante. Aquel trío improbable había forjado un vínculo inquebrantable. Juntos eran invencibles. «Vamos a atraparlos a todos», prometió, mientras Max erguía las orejas como si comprendiera cada palabra. La tensión en la comisaría de Salvador era palpable. Tras días de intensa investigación, el círculo se cerró en torno al traidor. Pedro Oliveira, un respetado investigador y amigo íntimo de João Silva, fue confrontado con pruebas irrefutables de su participación en la trama criminal. Las pruebas habían sido meticulosamente recopiladas por João, Max y doña Estela, formando un rompecabezas imposible de negar. «¿Por qué, Pedro? Éramos como hermanos», le preguntó João, con la voz quebrada por la decepción. El traidor, acorralado, mantuvo la mirada fija en el suelo. «No lo entenderías, João. Hay deudas que no se pueden pagar con el sueldo de un policía», confesó finalmente, revelando cómo había sabotado comunicaciones, desviado investigaciones y alertado a los criminales sobre las operaciones policiales. Max, sentado junto a su compañero humano, observaba el interrogatorio con ojos atentos. El pastor alemán parecía comprender la gravedad de la situación y gruñó en voz baja cuando Pedro hizo un movimiento brusco. La noticia de la traición se extendió por el cuerpo como la pólvora. Los policías que habían trabajado juntos durante años ahora intercambiaban miradas de desconfianza por los pasillos. ¿Quién más podría estar implicado? Las paredes de la comisaría, antes símbolo de seguridad, ahora parecían esconder oscuros secretos. «Estuvo en la graduación de nuestros hijos», comentó un veterano policía, incrédulo. «Bebíamos juntos después de las guardias», lamentó otro. João, con el brazo todavía vendado por el rescate en la obra abandonada, sintió el peso de la traición más que nadie. Pedro había sido su compañero antes de Max, el testigo de su boda, el padrino de su hijo. El dolor era casi físico. Al final de aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre la bahía de Todos los Santos, João encontró a Max esperándolo pacientemente a la entrada de la comisaría. El perro se acercó, apoyando su hocico en la mano del oficial como un gesto de consuelo. «Al menos sé que puedo confiar en ti, compañero», murmuró João, mientras acariciaba la cabeza del animal. Aquella noche,
Reunidos en el acogedor hogar de doña Estela, João compartió con la anciana los acontecimientos del día. Los niños ya dormían, al fin a salvo, mientras ellos dos conversaban en voz baja en el porche. La confianza es como la porcelana, hijo mío, sentenció Estela, sirviendo un café cargado. Una vez que se rompe, jamás vuelve a ser la misma. João asintió, observando a Max, que permanecía vigilante incluso en el descanso. La determinación del oficial y de su compañero canino no hizo más que fortalecerse con la revelación. El caso de los niños secuestrados era solo la punta de un iceberg mucho más grande, y apenas estaban comenzando a desentrañarlo. La casa de doña Estela Costa se había transformado en un refugio de esperanza. El aroma a café recién hecho y a pastelitos caseros impregnaba cada rincón, mientras risas tímidas comenzaban a reemplazar el silencio aterrorizado de los niños rescatados. Ana Oliveira, aún sobresaltada por las pesadillas, encontraba consuelo en el suave pelaje de Max, que se negaba a apartarse de su lado, incluso durante las comidas. «Este perro tiene más juicio que muchos adultos», comentaba la anciana, mientras servía otro plato de mazamorra dulce a los niños, sentados alrededor de la vieja mesa de madera. Max, con su agudo instinto protector, se turnaba entre los 7 pequeños, pero mantenía una vigilancia especial sobre Ana. La niña, poco a poco, volvía a sonreír cuando el pastor alemán apoyaba la cabeza en su regazo o la seguía por el florido patio de la casa. Por las noches, el animal permanecía alerta al pie de la cama improvisada donde ella dormía, como si pudiera ahuyentar las pesadillas con su sola presencia. João Silva, con el brazo todavía vendado, visitaba la casa a diario. En la comisaría, el oficial enfrentaba miradas de desconfianza desde que se descubrió la traición de Pedro. Colegas que antes lo saludaban, ahora evitaban su contacto, como si la cercanía con el traidor pudiera contagiarlos. «Ya se les pasará», le decía Estela, sirviéndole una taza de manzanilla. «El tiempo lo cura todo, hasta la desconfianza». Bajo el cuidado de la señora, los niños habían creado una rutina reconfortante. Por la mañana, ayudaban a regar las plantas. Por la tarde, dibujaban o escuchaban las historias que les contaba la abuela Estela, como habían empezado a llamarla. Sus dibujos, antes sombríos y confusos, se llenaron de colores vivos y de figuras de un perro protector que aparecía en casi todas las hojas. João observaba aquella transformación con una mezcla de alivio y renovación interior. Por primera vez desde el fracaso que lo atormentaba, sentía que había marcado una diferencia. Cuando uno de los niños corrió a mostrarle un dibujo donde él y Max aparecían como héroes, el policía sintió un nudo en la garganta. «¿Sabes, João?», susurró Estela, mientras los niños jugaban en el patio. «A veces, necesitamos salvar a otros para poder salvarnos a nosotros mismos». El oficial asintió, mirando a Max que, aún cansado, se mantenía alerta mientras Ana le cepillaba el pelo. La sencilla escena encerraba una profundidad que las palabras no podían expresar. Allí, en aquel modesto patio de Salvador, las heridas invisibles comenzaban a cicatrizar, tanto en los niños como en sus improbables salvadores. 2 semanas después del rescate, los colores y sonidos de las fiestas juninas volvieron a llenar las calles de Salvador. La ciudad, que había quedado marcada por el trauma, respiraba ahora un aire renovado de esperanza. Los vecinos, todavía conmocionados, encontraron en los lazos forjados por sus insólitos héroes un motivo para seguir adelante. En la plaza principal, banderines de colores se mecían con el viento, mientras el olor a maíz cocido y a pamonja se extendía por el aire. El ayuntamiento había organizado una celebración especial que iba más allá de la tradición. Era un homenaje al valor y a la resiliencia que salvaron 7 vidas inocentes. Max, el pastor alemán, caminaba orgulloso junto a João Silva. El perro, normalmente concentrado solo en su trabajo, parecía comprender la importancia del momento. Una gran pancarta colgada en el kiosco anunciaba: «Max, héroe del pueblo de Salvador». Doña Estela,
con su sonrisa cálida, le ajustaba el pañuelo rojo que había cosido especialmente para su cuello. «Merece mucho más que una pancarta», comentó la anciana. «Ese perro tiene más humanidad que muchas personas». Los niños rescatados, aún en recuperación pero visiblemente más fuertes, llegaron de la mano. Ana Oliveira lideraba el pequeño grupo, con un brillo en los ojos que semanas atrás habría parecido imposible. Al ver a Max, la niña soltó las manos de sus amigos y corrió hacia él. «¡Max!», gritó, arrodillándose para abrazar el peludo cuello del animal. Los otros 6 niños siguieron su ejemplo, formando un círculo de abrazos y caricias a su alrededor. Max, paciente y gentil, lamió el rostro de cada uno, como si reconociera a cada niño que había ayudado a salvar. João observaba la escena con los ojos húmedos. El policía, que durante tanto tiempo cargó con el peso del fracaso, veía ahora a su compañero de 4 patas recibir el reconocimiento que merecía. A su lado, el alcalde se preparaba para dar un discurso, pero ninguna palabra oficial podría capturar la emoción de aquel instante. Varios policías se acercaron, incluidos aquellos que habían dudado de las sospechas de João. Ahora, le ofrecían apretones de manos respetuosos y miradas de admiración a la pareja que había resuelto el caso, cuando todos los demás habían fallado. La ciudad, herida pero no vencida, encontraba en aquella celebración una forma de sanación colectiva. Y mientras la música tradicional comenzaba a sonar, Max permanecía en el centro de aquel círculo de gratitud, un símbolo vivo de que, a veces, los héroes más extraordinarios surgen de las formas más inesperadas. Las cicatrices del brazo de João Silva todavía le dolían cuando llovía, pero ya no le importaba tanto. Sentado en el porche de la casa de Estela, observaba a Max jugar con los niños en el patio. El policía sonreía, reconociendo cómo aquel perro de pelaje marrón y negro había transformado su vida. Antes, João solo confiaba en las pruebas y en los procedimientos. Ahora, había aprendido a valorar un instinto que, en más de una ocasión, había demostrado ser más certero que cualquier manual de investigación. «¿Un cafecito para espantar el frío?», preguntó doña Estela, acercándose con una taza humeante. La anciana poseía esa sabiduría que solo dan los años, una mezcla de intuición y experiencia que complementaba a la perfección la alianza entre el hombre y el animal. João aceptó la bebida, agradecido no solo por el café, sino por todo el apoyo que ella les había ofrecido. «A veces, hijo mío, hace falta una tragedia para ver quién está realmente a nuestro lado», comentó ella, mirando a los niños jugar. Aquel trío improbable, un policía atormentado, una anciana y un pastor alemán, se había convertido en una fortaleza contra el mal. En la comisaría, las cosas habían cambiado. La traición de Pedro había sacudido a todos, pero también había servido de advertencia. La detective María Santos, antes tan centrada en su carrera, ahora mostraba más empatía. Incluso había visitado la casa de Estela un par de veces, llevando dulces para los niños y premios para Max. Las cicatrices emocionales eran más profundas que las físicas, pero también estaban sanando. João ya no se despertaba por las noches empapado en sudor, reviviendo sus fracasos. La redención sabía a café recién hecho y sonaba a risas infantiles. Ana, que antes temblaba al menor ruido, ahora corría por el patio con los demás. Aún tenía pesadillas ocasionales, pero le bastaba sentir el pelaje de Max para calmarse. Aquella tarde, agotada de tanto jugar, se acurrucó junto a Estela. Con los ojos pesados de sueño, la pequeña llamó a Max con un gesto suave. El perro, siempre atento, se acercó de inmediato. Ana se inclinó y le susurró al oído: «Tú eres mi héroe». Aquellas sencillas palabras contenían todo el peso de una gratitud y un amor que solo un niño puede ofrecer. Max, cansado pero satisfecho, se tumbó a su lado y cerró los ojos lentamente,
como si por fin pudiera bajar la guardia. Cuando la noche cayó sobre Salvador, el perro permaneció junto a la cama de Ana. La niña durmió con la mano sobre su suave pelaje, por fin libre de pesadillas. Y el animal mantuvo sus ojos abiertos, vigilante, como si quisiera recordarle al mundo que, mientras existan el valor, el instinto y la lealtad, la esperanza siempre encontrará la forma de ser rescatada. A veces, por patas que saben mucho más de lo que las palabras pueden decir.